Es una historia de amor de una abogada pasante y un neurocirujano. Ella no sabe qué es el amor de su infancia. Juntos se enfrentarán diversas situaciones y demostrarán que el verdadero amor también es paciente. La historia comienza con una videollamada de Ron, mostrando el paisaje de Australia a su mamá, solo que ella iba desde un avión. En el aeropuerto, su primo Shane le avisa que no puede recogerla, pero que va su jefe en su lugar. Al colgar, algo llama su atención. Frente a ella cae un señor. Un hombre se acerca, le pide que llame a una ambulancia. Los paramédicos llegan y el hombre sale con ellos. Ella ve su pluma de aquel hombre y va detrás de él para regresársela. La ambulancia se va y el hombre recibe una llamada para que regrese al hospital. Ron sale, pero ya no hay nadie. Le queda poco tiempo y el jefe nunca llegó. Mejor renta un coche. Ella llegó justo a tiempo al buffet, donde comenzará como pasante. De esos 5 pasantes solo quedará uno en el buffet. A ella le asignan un hospital. Los demás pasantes sienten un alivio porque saben que a los que les toca el hospital no durarán. A Ron le hacen saber que ya tiene un caso para comenzar. Le dicen que busca al doctor Joaquín para que le dé los detalles. Ella ve otra vez al hombre del aeropuerto y le pregunta por el doctor. Él la ignora. Ella ve en un pizarrón los nombres de los doctores con su fotografía. Se da cuenta que el doctor que la ignoró es Joaquín. Lo busca de nuevo, él le dice que no tiene tiempo, ella es insistente, él le dice que la atenderá cuando ella esté enferma. Ella decide mejor ir a la azotea, habla con una enfermera. Ella le menciona que el doctor es muy dedicado a su trabajo, que incluso a veces no dormía, todo lo hacía por sus pacientes, entonces ella piensa que debería disculparse, y la enfermera también le menciona dónde lo puede encontrar. El doctor va al lugar donde espera el regreso de su amiga. Él recuerda el nombre de ella. Él se siente mal porque nunca le pudo decir su nombre. Quedaron que se verían en el siguiente semestre y nunca llegó ese día. Comenzó a llover. Ron busca un refugio. Él piensa que podría ser ella, pero al verla se va y ella lo detiene. Él escucha su nombre y entonces se apresura a buscar su cicatriz. Al encontrarla, la abraza, diciéndole que la ha estado esperando por mucho tiempo. Ron sugiere hacer las paces. Él le repite que le ha estado esperando. Ella no entiende. Él se da cuenta que ella no sabe quién es él. Al ver su comportamiento, ella se va. Él interrogó al primo de la chica. Piensa que su espera no será en vano. Ron va al restaurante de su amiga, le cuenta sobre la persona que ha conocido. Ella le dice que es el destino. Ron no cree en eso. La amiga le dice que podría haber tenido un destino fácil con la carrera que le dio su madre, pero como le ha mentido a sus padres, ellos no saben que es una pasante de abogacía y su destino podría ser complicado. En su casa Ron piensa en eso, en sus padres y en que ella debería de ser positiva, pero en ese momento se va la luz. El timbre de Ron suena, ella abre y piensa que abraza a su primo, pero al levantar la mirada ve a Joaquín. Él está feliz de que lo abraza. La luz regresa y ellos se ponen a platicar. Ella le dice que no sabe que ese lugar le pertenece a él. Joaquín le pide que anote su número. Ella se niega, pero para convencerla le dice que así le podrá enviar el informe que ella quiere. Siendo así, ella anota su número. Él le dice que se lo enviará cuando lo tenga. Se levanta y se va. La chica, estando en su cuarto, recordó el abrazo que el chico le dio. En eso recibe un mensaje de él, pidiéndola verla temprano. Al otro día, ellos se ven en el parque. Él le da ropa deportiva para que corran juntos. Cuando ellos terminan, que por cierto terminaron muy cansados, ella le pide el informe, pero él le dice que pase todo el día con él para tener otra perspectiva. En el restaurante de la amiga, ella necesita más espacio. Pregunta si puede usar el de la librería y le dicen que no. Ella aún así pone más mesas en ese lugar. Ron pasa el resto del día con él, siguiéndolo a él y a su primo. Y también conoce a la amiga del doctor, la doctora King. Más tarde Ron espera al doctor para comer. Al llegar, ella le sugiere terminar con el día porque piensa que solo le está mintiendo con el informe. Él le dice que deben continuar. Luego recibe una llamada, corre al quirófano, él entra y ella regresa a su escritorio y después va a ver a su amiga y se ponen a platicar sobre las últimas novedades. Mientras ella espera demasiadas horas a que él salga de la cirugía, ella se quedó dormida. Cuando el doctor sale, la ve que está dormida y recuerda cuando eran niños. Se sienta con ella y recuesta la cabeza de ella en su hombro como cuando eran niños. El primo ve a su jefe que está con alguien y decide tomarle una fotografía, y cuando ve la foto de cerca se da cuenta que es su prima. Ellos despiertan, él le dice que irá a hacer el informe, pero ella sugiere ir a comer porque de seguro ha de tener mucha hambre. Llegan al restaurante de su amiga, ella les presenta a su novio. Posteriormente, cuando les llega la comida, a ellos les pica mucho. Eso hace que él recuerde cuando ellos se conocieron. Ella comió picante por él. Siguen hablando un poco más.
La chica, estando en su casa, hace el informe y después se lo manda al chico para que le corrija los errores, solo que el chico le corrigió casi todo el informe. Al día siguiente, en el hospital, la chica nota que hablan de ella, entrega su informe al director y después escucha de las enfermeras que su primo filtró una foto de ellos. La chica va a ver al doctor para decirle que sugiere mantener distancia. Él no quiere, entonces él va a aclarar los rumores. Le dice a las enfermeras que lleva años enamorado de ella y que para él son novios desde la infancia, solo que él no es correspondido. La chica se sorprendió al escuchar eso. La amiga escucha que hablan mal de su restaurante. Un chico estaba ahí y le traduce la situación. Sus padres pagan para que las personas vayan a su restaurante. Ella regresó a su restaurante y empieza a correr a todos, y luego se lo cuenta a su novio por teléfono, pero él le cuelga. Entonces ella empieza a beber demasiado. Tambaleando golpea un muro y cae en un cuarto de la librería, que es el cuarto del chico que le tradujo en la tienda. Él le pide que se vaya, ella no quiere, así que mejor lo muerde. La chica recibe una llamada de su amiga mientras estaba con el doctor. Al llegar al restaurante, la chica se sorprende que el doctor conozca a ese chico. Ran se sorprende también al escuchar el nombre de la chica, pero el doctor le dice a su tío que ella no lo recuerda. La chica se lleva a su amiga con la ayuda del doctor, solo que la amiga no aguantó y le vomitó toda la camisa al chico. Ron estaba muy apenada y le pasa una bata de ella para que se pudiera cambiar. La chica piensa que todo le está saliendo mal. Él la consuela y le dice que lo está haciendo muy bien. Luego el teléfono de la chica suena. La amiga sin querer contesta y le pone en video. La chica ve que es su mamá y rápido empuja al chico al closet. Su mamá le pide que abra el closet porque vio a alguien que estaba ahí. Ella le dice que es su amiga que se escondió. Ella abre y corrobora que sí es su amiga, aunque no le vio la cara. La mamá se tranquilizó un poco, pero no dejaban de hablar. Ellas hablaron demasiado. El chico estaba muy molesto por estar esperando tanto tiempo. Él no se quedó así y quiere que ella también pase el tiempo en el closet, pero en eso llegó el primo y ella le pide al doctor que no salga. Ella va a abrir la puerta, pero él no le hizo caso y salió para que lo vean. La amiga regresó a su restaurante con la ilusión de que ya tendría clientes. Lo único que vio es que se estaban llevando todas sus cosas. Su novio había vendido el lugar. En eso le llegó un mensaje de cobro de un hotel. En ese mismo hotel está Ran esperando a su editor para afinar detalles sobre el lanzamiento de su libro. La amiga fue al hotel y ve que su novio está con otra mujer. Discuten ahí. La chica está muy triste por ser traicionada de esa forma y su novio la deja llorando. Ran ve todo, deja a su editor y va detrás del exnovio. Lo atora en la puerta y regresa con ella. Ella pide que la oculte de la gente porque no quiere que la vean así. El doctor busca a Ron por todo el hospital. Al ver en su computadora se da cuenta que ha descubierto algo y sale a buscarla. Ella está arruinando el negocio de unos estafadores que venden camas. Ellos la descubren, la empiezan a amenazar. Cuando están por golpearla, el doctor llegó y recibe el golpe. Al salir de la policía, él la regaña, pero ella también le reclama. Ran piensa en las palabras que le dijo su editor acerca de su libro. La amiga estaba ahí, según por coincidencia. Él le devuelve su pulsera que accidentalmente le rompió. Ella la tira y toma el libro del chico y comienza a leerlo. Después vemos a la chica curando al doctor, ya que no lo quiso hacer. El doctor tuvo que operar a un paciente de urgencia. La chica lo acompañó hasta donde ella pudo. Luego hablan después de correr. Él le dice que el señor sigue en coma. Ella quiere comprar unas cosas para el señor. Él va con ella para ayudarla a escoger. La amiga de la chica está muy enojada con sus papás y le devuelve todas sus cosas. Ella ahora tiene que regresar caminando a su casa. Está muy cansada y a lo lejos se ve que se acerca su vecino en una bicicleta y le pide de su ayuda para que la lleve y él le dice que no, pero ella se sube y en el camino los multan. El chico ya no la soporta más y le deja la bicicleta y toma un taxi. Ron visita al señor y el chico la escucha hablar con él y se conmueve. Ron despierta con un mensaje para que asista a una comida con los pasantes. Todos empiezan a platicar de cómo les ha ido en los lugares que se les asignó y después todos van a un karaoke y empiezan a beber y una de las compañeras la quiere hacer menos y le dice que no logrará ser una abogada. El doctor la llama para decirle que el señor despertó. Ella ve que está detrás de ella y corre a abrazarlo porque ha tenido un mal día. Al día siguiente la chica despierta, recuerda lo que pasó y no comprende por qué lo hizo. Y lo más extraño es que a todos los lugares a donde iba a comprar le decían que ya estaba pagado e incluso el taxi. La chica fue a ver al paciente y él le dice que si se puede tomar una foto con ella y también con el doctor. El doctor tomó la fotografía.
Cuando la chica llegó a su casa no había luz y encontró unas cajas que podrían ser de su vecino y se espanta cuando ve un esqueleto caer. Rápido se mete a su casa y va por un paraguas y vuelve a salir, y en eso se abre la puerta del vecino. Ella no quería voltear y cuando le tocó su hombro ella gritó demasiado y cuando se da la vuelta vio que era el doctor. Por la mañana el doctor empieza a tener muchos detalles con ella. Su amiga se lo había advertido que los tendría. Él toma el autobús con ella y en un descuido termina abrazándola. Luego el primo le cuenta a la prima que participará en un concurso con su jefe y el doctor convierte a la chica en su maestra para que le ayude con el concurso, ya que es sobre paciente doctor. La chica iba de salida cuando en eso el elevador se abre, el perro se asusta y salta sobre la chica, haciendo que ella caiga y se pegue en la cabeza. Él la lleva al hospital, la doctora Kim está esperando para ayudarle y ve que Ron sale del coche. Le toman una tomografía, ambos la revisan, ella le pregunta que cómo se conocen, él le dice que es su vecina. Al terminar de revisar los resultados, le dice a Ron que necesita estar en observación toda la noche, así que le pide que se quede con él. Llegando a la casa del chico, ella empieza a explorarla por todos lados y le ayuda con el delantal. Mientras comen, él actúa coqueto. Al terminar le dice que deberían lavar los trastes. Él le ofrece su cuarto y ella se va al cuarto, solo que no puede dormir por estar pensando en él. Lo llama para preguntarle si a ella le gusta. Él le responde que sí. Él se acerca a la cama para besarla tiernamente, pero al parecer todo era un sueño. El despertador suena y ella abre los ojos. Ella sale del cuarto pero no ve a nadie. Quiere entrar a su casa y él aparece. Le dice que ya arreglaron su puerta. Ella escribe su código. Él se acerca. Ella tímida entra a su casa y se empieza a preocupar por su físico, de que no está arreglada. Mientras están desayunando, le pregunta si está enamorada de él. Ella no responde, sigue estando nerviosa por el sueño que tuvo. Entonces él le enlista las etapas del amor, la pone aún más nerviosa y mejor se va. Ella se reúne con su amiga, platican del nuevo giro para su restaurante. En el hospital la chica le da unas hojas al chico y le dice que en la noche van a estudiar mucho. Llegó la noche y ella ve que ya llegó. Y antes de ir se ve en el espejo para ver que esté bien. Ella llega con él y se ponen a estudiar un poco. Al siguiente día ella lo esperaba en el elevador, pero él nunca salió. En el trabajo lo busca por todos lados y no lo encuentra, solo su primo le da una nota que dejó, y es que si puede cuidar a su perrito. La chica fue a la casa del doctor y empezó a pasar tiempo con el perrito, lo saca a pasear, pero el perrito tiene más fuerza que ella. El chico solo la veía desde lejos y después ve sus fotos de su infancia y se dice a sí mismo que es momento de decírselo. Para el concurso necesitan a otra persona. El doctor propone a Ron. Ella le dice que no puede porque no es una doctora. Él le dice que no se preocupe, él hará todo. El primo sugiere estudiar en el restaurante de la amiga. Kim dice que también irá. Estando en el lugar, ellos repasan muchos temas y a su vez le enseñan a Ron. La doctora Kim ve cómo es el doctor con Ron. En el concurso, ellos ganan. Pero Ron escucha algo y siente celos cuando les están tomando fotografías. Piensa que ellos hacen buena pareja y ella se retira del lugar. Mientras camina, ve un perro como el de Shaquin. Ella impide que otras personas se lo lleven. Después va con él y lo llama irresponsable, pero él le dice que su perro está adentro de su casa. Ella ya no supo qué hacer y le dejó el perro. Ella se propone no coquetear con él, y más porque ve al chico con la doctora Kim. Con el dinero del premio quieren ir de campamento, pero la chica no quiere ir por ningún motivo. El chico se las ingenia y usa a la amiga y le dice que ella estará a cargo de toda la comida, con la condición de que Ron vaya. La amiga le dice que lo haga por ella, que necesita el dinero. La chica terminó aceptando ir al famoso campamento. Llegaron a ese lugar que estaba muy bonito y más tarde todos empiezan a volar cometas. El doctor dejó a Kim para ir con Ron y ella le pregunta por su cita, entonces él se da cuenta que ella está celosa, después la abraza por la espalda. A la doctora no le gustó ver eso, todos se la están pasando muy bien. Por la noche hacen juegos de preguntas y más tarde la doctora le pide a la chica que salgan a caminar. La doctora se resbala y se tuerce el tobillo. La chica quiere ir por ayuda, pero ella le dice que mejor esperen. Ellas empiezan a hablar sobre las personas que quieren y la doctora le dice que le gusta el doctor Shaquin, que lo conoce desde hace mucho tiempo. Los demás las encontraron. El chico se acerca a Ron, pero ella vuelve a trazar una línea y toma la mano de su amiga y después se va de ahí. Después de eso todo empezó a cambiar para ambos. El chico le dice a Kim que solo la ve como una amiga. El chico va a ver a la chica y ella no le quiere abrir la puerta, pero lo hace porque la llama cobarde. Él la acorrala
y le dice que Kim no le gusta. Ella lo saca de su casa y le dice que deje de coquetearle. En el hospital, la chica se encuentra con el doctor. Ella le entrega su hoja de evaluación de sus prácticas, pero su mamá la ve y se desmaya. El doctor la atiende y después la deja con su hija. Ella le dice a su mamá que trabaja en el hospital en el área de finanzas, pero aún así la señora se altera. Cuando se calma, el doctor las lleva junto con Shen a casa de Ron, pero antes ella entra para esconder todas las cosas de derecho que tiene, incluyendo su contrato con el buffet. Al terminar, ellos entran. El primo le dice a la mamá que el doctor, además de ser doctor, es el dueño del lugar y es el vecino de su hija. Con esa noticia, la mamá accede a que Ron se quede y el doctor propone hacer una celebración. Mientras Shaquin cocina, la mamá de Ron pasea por toda la casa. Le dice a Ron que es obvio que ella le gusta. La señora le hace preguntas. Él le responde. Después Ron se levanta a lavar los platos. Shaquin le dice a la señora que le gusta a su hija y después, por pedido de la señora, él se acerca a la chica y la abraza por la espalda y le lava sus manos. Más tarde la chica recibe un mensaje de su amigo de la infancia. Al día siguiente ella le dice a Shaquin que tiene una cita. Llama a su amiga para que le ayude con la ropa. Ron sale arreglada del restaurante. El taxi de Ron llega. Él le pregunta a la amiga que con quién se verá. Ella le dice que con su amigo de la infancia. Ron le hace preguntas al chico. Ella está súper emocionada, pero después se da cuenta que él no es su amigo de la infancia y se va enojada de ahí. Él la sigue bruscamente. Entonces ella no aguanta más que le siga mintiendo y le empieza a pegar. El doctor escucha cómo ella defiende el recuerdo de su amigo de la infancia. En el coche, él le dice que la llevará con su amigo. Ella piensa que es broma. Entonces él le confiesa que él es su amigo. Le cuenta cómo la conoció, la forma en que la consoló y cómo ella prometió regresar. Y le dice que la ha estado esperando por más de 15 años y también le pide que sea su novia. Ella le dice que lo pensará y ambos se abrazan. Por la mañana su mamá le avisa que ya se va a ir y ella se pone feliz. Ella está en el hospital y el chico le dice que no se ponga nerviosa cada vez que se vean. Cuando en eso llegó el primo y los ve. Mientras tanto la mamá quiere dejar la casa limpia y sin querer encuentra el contrato de su hija con el buffet y también ve una noticia de ella en la computadora. En el hospital, el director le entrega sus evaluaciones. En ese momento su mamá la llama para decirle que va a entregar su renuncia al buffet. La señora pide hablar con Shang-Wan. Le entrega la renuncia de su hija, pero él, para evitarlo, le habla de cómo conoció a Ron y le dice que es muy buena y se ha esforzado demasiado. La chica entró para llevarse a su mamá. Ellas discuten frente al edificio. La chica le menciona que es su sueño ser abogada y que ella solo piensa en su felicidad y no en la de ella. La señora se enoja y toma un taxi y la deja ahí. La amiga le manda mensaje a la chica para decirle que su mamá está con ella, que no se preocupe. El chico fue por ella para llevarla a la casa de su hija. En el camino, él le promete cuidar a Ron. Al llegar, ve que su hija está cocinando, entonces se une para ayudarla. Más tarde la señora le explica por qué no quiere que sea una abogada. Al final la mamá acepta que ella se convierta en una abogada, pero que no se irá hasta que no consiga un novio. Ella le dice que ya tiene novio y es el doctor. La mamá se emociona. Después le manda un mensaje al chico para decirle que la ayude. Él acepta, él ya lo suponía. Al día siguiente él toma su mano mientras su mamá los ve. También en el hospital, frente a todos, él la abraza y le da de comer porque su mamá les hizo una videollamada. Ella toda penada huye y él va detrás de ella. El doctor le dice a la chica que quiere que sea su novia de verdad. Ella le dice que no. El chico hace una apuesta con ella y es que si pasa su examen como pasante, será su novia y si no lo pasa, entonces él será su novio. Ella se pone feliz porque cualquiera que sea el resultado, ellos serán novios. Después su mamá les toma una foto porque quiere presumir a su yerno en el grupo familiar. Después la chica fue a comer con todos sus compañeros pasantes y el jefe al restaurante de su amiga, solo que todos se empezaron a sentir mal, se intoxicaron, fueron al hospital y los revisaron. La amiga pide disculpas por lo sucedido. Al día siguiente se daría a conocer quién pasaría, pero se tuvo que posponer por lo sucedido. La amiga está muy triste porque nada le sale bien en la vida, pero su amigo la consuela y la lleva a descansar, que se quedó dormida en sus brazos. Por si fuera poco, clausuran el restaurante de la amiga. Ella decide buscar al responsable que ocasionó toda su desgracia. Por fin se llegó el día en que la chica haría la presentación de su informe. El chico le dio ánimos y le regala un dibujo.
Al parecer fue un éxito la presentación. La amiga encontró al responsable que le vendió los alimentos en mal estado, lo grabó y él no se dejó y le empieza a correr. Ella trata de defenderse como puede, luego llegó el amigo y ellos se van corriendo de ahí. Ellos llevan la evidencia a la policía. Las amigas se reúnen y le cuenta que ya encontró al culpable. En el buffet estaban decidiendo a quién aprobar. Había 2 posibles candidatas. El jefe eligió a la chica porque ha hecho un buen trabajo. Ella recibe una llamada y le dan buenas noticias. Le dicen que ya no es una pasante. Ella deja a su amiga ahí y corre a decirle al doctor. El camino se le estaba haciendo muy largo, pero por fin llegó y le dice al chico que la aceptaron. Y después le da un beso. Por fin se dieron su primer beso como novios oficiales. La mamá de ella los ve sin querer. Cuando ellos llegan a casa, la mamá de la chica ya los estaba esperando con sus maletas afuera. Era hora de irse. Ellos la llevaron al aeropuerto. La chica se alista para su primer día como abogada. Su novio ya la estaba esperando para irse juntos, pero antes le pone unos curitas para que no se lastime el pie, y ella se lo agradece con un beso. Le enseñan su nueva área de trabajo. Después el jefe la manda a llamar y le dice que irán a un viaje de negocios. La chica le habla a su novio para contarle. También le menciona que se quedará una noche en ese lugar. El chico lo tomó de buena manera. Ella pensó que se enojaría, pero no fue así. En el avión, la chica y su jefe revisan el caso. Ella ve que tiene dolor, así que le da una medicina. El jefe se interesó en ella porque se preocupó por él. Ella pudo ver que se quedó sin medicamento y compró más para él. Ron tiene éxito en su primera interacción con un cliente. Al finalizar, su jefe la felicita y la invita a un lugar. Luego ella está preocupada por su novio, no ha recibido ningún mensaje de él, no le contesta. En eso él la llama, pero es muy cortante con ella y le cuelga. Ella se enoja y en eso tocan su puerta. Ella abre y es su novio. Él entró para darle un fuerte abrazo. Ellos salen a cenar y en ese lugar conoce a un amigo de él, que más tarde se entera que fue su primer paciente. Después se ponen a jugar en unas escaleras. Ella está a punto de caerse, él la sujeta bien para que no se caiga. Al quedar tan cerca, él decide mejor darle un beso. En el hotel, él le cuenta cómo se imaginaba su vida si ella hubiera estado. Ella se quedó dormida y cuando despierta está sola con un dibujo y un mensaje de su novio. Él ya se había regresado. Al día siguiente la chica regresó con su jefe y toma rápido un taxi para ir a ver a su novio. Cuando lo ve, ella lo abraza, pero todos los compañeros del chico estaban ahí. Un día la amiga sin querer ve un video de su amigo besando a una chica. Él llega y le pide que se retire de ahí. La chica quiere ir detrás de él, pero antes tiene que cerrar la librería. El doctor preparó una comida para sus invitados y en un descuido besa a su novia, solo que ella se siente incómoda cuando los demás la ven, que después no quiere ir a sentarse a comer. Ella al final sí lo hizo, que terminaron todos pasándosela muy bien. Eso era una cena de despedida para la chica. La amiga pudo alcanzar al tío del doctor. Ellos se ponen a platicar. Ella le dice que es una buena persona y que puede olvidar a esa persona que no lo valoró, y ella le da un fuerte abrazo. La historia aún no ha llegado a su fin, tanto para la chica y la amiga. Les esperan muchas experiencias por vivir, tanto buenas como malas. Espera la segunda parte.